Sabemos, y es noticia a esta hora, que los ayatolás siguen atacando buques en el estrecho de Hormuz. Así quedaron 2 tanqueros destruidos tras los ataques del régimen de Irán. Había 55 marineros a bordo que fueron rescatados. Un objetivo civil, y esa es la diferencia. El régimen ayatolá está atacando a objetivos civiles, a marineros, a buques mercantes. Bueno, pues a esta hora saludo a Joel Schwartz, es historiador y analista político que se suma a este club de prensa con quien queremos hablar de este y otros ataques. Señor Schwartz, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, un saludo para ustedes, para ti, para toda la audiencia. Veíamos ese ataque, pero hay más imágenes que nos llegan y es que, en fin, se está rescatando a los marineros que viajan a bordo de esos barcos porque están siendo objeto de los drones y de la capacidad que todavía tiene el régimen ayatolá para cometer atentados y ataques como este en contra de esos 2 buques. Lo que están viendo ahora es el momento en el que eran rescatados después del ataque contra los tanqueros. Decenas de marineros resultaron gravemente heridos, lesionados por el impacto de las explosiones y por el fuego desatado. Señor Schwartz, el régimen ayatolá no oculta su crudeza, su crueldad, porque estamos viendo que Estados Unidos e Israel atacan a objetivos del régimen, pero lo que hacen desde Teherán es atacar a civiles, marineros. Sí, claramente. Nosotros sabemos que para el régimen de Teherán, y esto no es nuevo, hay una diferencia muy tenue, muy delicada entre lo que son objetivos militares y objetivos civiles, y de hecho hay un interés muy claro por parte del régimen, justamente por su debilidad, en atacar objetivos civiles que comprometan todo lo que tiene que ver con el tránsito de mercaderías, en especial con el tránsito del crudo por el estrecho de Hormuz, que es lo que, desde una perspectiva racional del régimen, puede llegar a ejercer presión, especialmente sobre el gobierno de Estados Unidos, para detener la guerra lo más rápido posible. Hoy es noticia también el discurso del nuevo jefe del régimen ayatolá, el hijo del eliminado Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, quien ha asegurado a través de un discurso que pide venganza implacable, que quiere mantener el cierre del estrecho de Hormuz, que habrá ataques continuos a bases de Estados Unidos y pide unidad nacional. Paradójico que pida unidad nacional un régimen que lleva 47 años masacrando a su pueblo, ¿verdad, señor Schwartz? Pero lo llamativo de este discurso es que no lo ha leído él. Fíjense en este extracto. No nos abstendremos de vengar la sangre de sus mártires, especialmente los crímenes contra los niños, como el crimen deliberado en la escuela Minab. Sin duda, se debe seguir utilizando la influencia del bloqueo del estrecho de Hormuz, y si la guerra continúa, se considerará la apertura de otros frentes donde el enemigo sea altamente vulnerable, teniendo en cuenta los intereses estratégicos. Antes de ir al mensaje propiamente, a los mensajes que ha lanzado, mi pregunta, señor Schwartz, es ¿dónde está Mojtaba Khamenei? ¿Por qué no ha aparecido? ¿Está en coma? ¿Está herido? ¿Simplemente no quiere dar la cara? ¿Qué ocurre? Bueno, creo que el régimen ha entendido que el nivel de penetración de la inteligencia de Estados Unidos y de Israel es tan grande que la alternativa que tienen, especialmente después de la amenaza clarísima que profirió el presidente Trump, que dijo que este nuevo líder supremo no duraría mucho en el cargo, o probablemente no duraría mucho en el cargo, es esconderlo y probablemente ir transportándolo de lugar a lugar sin que exista ningún tipo de programa o de agenda que pueda ser difundido de dónde va a estar en un momento determinado. Creo que han aprendido que el grado de penetración que hay, tanto en lo que son los medios digitales, como en cámaras, como en todo tipo de herramientas de localización dentro del territorio iraní, es muy grande
y por lo tanto simplemente lo esconden. Creo que de eso se trata en este momento, para que pueda seguir de alguna manera siendo el líder espiritual, siendo el líder supremo de Irán, aún en estas condiciones de guerra. Otra vez, estas y muchas otras estrategias que nosotros vemos tienen que ver con cómo sobrevivir a partir de la debilidad que tiene el régimen. Es un régimen que está debilitado, pero que justamente por esa debilidad, por estar herido, va a pelear con más fuerza por defender sus posiciones. Claro, y ahí vemos cómo ya en este 13º día de operación de Estados Unidos se siguen defendiendo los iraníes. No me quiero imaginar si Estados Unidos no hubiera intervenido el arsenal con el que podrían contar los ayatolá. Y con lo que sí cuenta Mojtaba Khamenei es con una enorme fortuna ilegal que hemos recopilado en estos gráficos. Fíjense, el hijo, el heredero del represor Ali Khamenei tiene 2 lujosos apartamentos en Londres, 11 mansiones en el Reino Unido, un total de 13 propiedades valoradas en más de 270 millones de dólares. Pero hay más. En Palma de Mallorca son propietarios de un hotel 5 estrellas, otro hotel en los Alpes y en Frankfurt tienen un resort de lujo. Todo esto, señor Schwartz, claro, no está a nombre de ellos, está a nombre de testaferros, de terceras personas, de empresas en pantalla vinculadas al régimen ayatolá, pero ellos lo que han hecho ha sido amasar una inmensa fortuna. Creo que está claro que en 47 años de régimen, todo gobierno que se perpetúa y que se perpetúa a través de la violencia tiene también su grado mayor o menor, y en este caso vemos que es muy importante, de corrupción personal, y aquí lo vemos también. Es interesante porque el régimen en sus primordios, en sus inicios, se presentaba como un régimen que de alguna manera venía a practicar un cierto nivel de ascetismo, de privaciones, muy distinto de lo que era la crítica que se le hacía al régimen del Shah, ¿sí? El régimen del Shah, con los lujos y los fastos y el acercamiento a Occidente, de alguna manera ideológicamente el régimen de los ayatolás pretendía ponerle una alternativa a eso, y vemos cómo después de 47 años han ido por ese mismo camino que en su momento criticaron, y acusan a otros países de Oriente Medio de promover los valores occidentales, pero a la hora de enriquecerse son tan parte de esos valores como cualquiera de los otros países, y en este caso en forma ilegal, y muchas veces a costa del hambre y de la miseria del propio pueblo iraní. Hambre para el pueblo iraní y riqueza para ellos. Señor Schwartz, analista, gracias por acompañarnos en este club de prensa. Un saludo. Gracias a ustedes. Un saludo grande. Bienvenidos de nuevo a Club de Prensa. A partir de ahora queremos intentar descifrar el conflicto en curso entre Estados Unidos y el régimen ayatolá. Y en esa tarea nos va a ayudar Alejandro López Canorea, director de Descifrando la Guerra. Bienvenido, gracias por acompañarnos, Alejandro. Día a día hay actualizaciones sobre los ataques entre el régimen, los ataques que lleva a cabo el régimen ayatolá y los que lleva a cabo Estados Unidos contra objetivos militares de la teocracia. Mi pregunta es, a día de hoy, si tenemos que hacer balance, ¿a quién darías por ganador? Bueno, pues es que resulta que cada uno de los países tiene un objetivo distinto, entonces tampoco se les puede poner en el mismo baremo, ¿no? Tenemos a un Israel cuyo objetivo es la desarticulación completa de la República Islámica, que por ahora no se ha conseguido, es decir, ellos no querían un acuerdo nuclear porque esto normalizaría levantar las sanciones contra Irán, pero tampoco querían que no lo hubiera, porque entonces se podría desarrollar, ¿no?, tal armamento. Entonces lo que querían era la guerra en sí mismo. Ese era un objetivo de Israel. Estados Unidos e Irán tenían otros objetivos. El de Irán por ahora es sobrevivir.
sobrevivir como régimen político y porque no pueden competir en igualdad de condiciones ni con Israel ni con Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, la estrategia que están llevando a cabo es de hacer muy costosa la guerra, ¿no? Atacando a los países del Golfo, la energía, el estrecho de Hormuz. En ese sentido, les va mejor, ¿no?, que los objetivos que pudiera tener Israel. El tema es que el daño que están sufriendo es muchísimo más fuerte, ¿no?, que el que está sufriendo Israel o Estados Unidos. La pregunta es, ¿cuál es el objetivo de Estados Unidos? Porque si el objetivo era acabar con capacidades de lanzamisiles o de otro tipo de programas militares, sí que están avanzando los estadounidenses. Si la cuestión pasaba por el cambio de régimen, desde luego no. Entonces ahí hay un debate, ¿no? Y el coste que se va a afrontar a nivel energético y comercial, así como de qué manera se sale de esta guerra, también dificulta mucho vender una victoria a Estados Unidos. Es decir, en desarmar al régimen iraní en materia nuclear, que no tenga armas nucleares, acabar con su programa de misiles balísticos, Estados Unidos habría conseguido el objetivo. Pero entonces, Alejandro, ¿el cambio de régimen está lejos? Porque vemos que, bueno, eliminaron a Ali Khamenei, su hijo ahora parece que está gravemente herido, hay reportes que hablan de que podría estar en coma. ¿Esa es la asignatura pendiente de Washington? ¿Acabar completamente con el régimen? Bueno, es que aunque Donald Trump dijera que se había acabado con el programa nuclear, su propio servicio de inteligencia aseguraba que no era así. Entonces, no tenemos evidencia, no lo sabemos. Ahora, con respecto a los misiles, el daño que se está haciendo es principalmente a las baterías antiaéreas, las defensas de Irán están muy dañadas, y los lanzamisiles. Efectivamente, por mucho arsenal que tenga Irán, si le destruyen las capacidades lanzamisiles, queda seriamente comprometida su capacidad para lanzar ataques. Ahí sí creo que se les ha conseguido hacer bastante daño, pero hay que tener en cuenta que sigue teniendo un gran arsenal que desconocemos y que si no se atacan esas ciudades subterráneas y capacidades que tiene escondidas Irán, no se va a conseguir. Además de los drones, que es mucho más difícil de vencer en ese lado, porque los drones iraníes son muy baratos y derribarlos tiene un coste que es antieconómico en muchos casos. Por otro lado, lo que me preguntas del cambio de régimen, no puedes cambiar el régimen si no tienes tropas en el terreno, si no invades o si no consigues una insurrección desde dentro del país. Por eso Donald Trump llamó a que las manifestaciones volvieran, a que hubiera un levantamiento armado, a que hubiera un asalto a las instituciones, y se han apuntado sobre objetivos como comisarías o la fuerza de la Guardia Revolucionaria, la fuerza Basij, que eran las que se implicaron en la represión de las protestas, o que entraran los kurdos en acción. No todo esto pasaría por una guerra civil o por una intervención armada terrestre, y por ahora Estados Unidos no sé si se puede permitir políticamente hacer algo así, así que creo que está lejos. Veamos un mapa revelador que vosotros mismos desde Descifrando la Guerra habéis realizado. Es este, y en él vemos la capacidad de ataque con misiles con la que contaba el régimen ayatolá. Todo ese perímetro que ven, todos esos perímetros que hay marcados, son los lugares hasta donde podrían llegar los impactos de misil por parte del régimen. Vemos, Alejandro, que llegan desde, bueno, incluso a Italia, al sur de Italia, pero también al extremo más oriental de la India. Es decir, que la amenaza contra Occidente era real. Europa prácticamente podría quedar totalmente golpeada por esos misiles, ¿no? Bueno, las capacidades más periféricas, ¿no?, de ese rango todavía son bastante teóricas, ¿no? Porque no se han dado ese tipo de ataques, pero sí que se tiene idea de que Irán buscaba este desarrollo balístico, tenía un programa muy ambicioso. La cuestión era hasta qué punto pensaban utilizarlo. Por el momento no lo habíamos visto, salvo ahora que estamos viendo ataques ya en más de una decena de países por todo Oriente Medio, pero principalmente, y esto es donde está, ¿no?, ahora mismo el gran interés, el gran debate, el gobierno está diciendo, el gobierno iraní, que solo se va a atacar a los países que participen de alguna manera en la guerra, ¿no?, que se le ha declarado. Hay una parte de verdad y una parte que no, porque se han dado ataques en países que nada tenían que ver, ¿no?, incluyendo Omán o Chipre, claro, o Turquía, Azerbaiyán,
pero hay otros países que sí que tienen bases militares y que es a donde dice que se está apuntando. Por lo tanto, aunque se está atacando también infraestructura civil, como la energía, para hacer costos a la intervención, realmente no tenemos evidencia de hasta dónde podrían llegar en